Hola, cordial saludo. Reciban todos las personas que pueden tener acceso a esta grabación, especialmente a nuestro tutor, Néstor Raúl González. En esta oportunidad, desde el curso Educación Inclusiva en Ambientes de Aprendizaje, tenemos la firme tarea de crear un debate en torno a la pregunta o en torno a la película mejor, Plegarias por Bobby, una película que se basa en la orientación sexual del protagonista. Entonces, este debate está conformado por mis compañeras Milena Ardila Bustillo, Jessica Paola González Fuentes, Mayra Alejandra Trujillo y quien les habla, Héctor Arias Pozo. Compañera. Ok, gracias compañeros. Pues en esta ocasión vamos a estar debatiendo frente a algunos interrogantes que nos van a permitir dinamizar lo aprendido a partir de la película observada, como lo dijo el compañero, Oraciones por Bobby u Oraciones para Bobby, también se conoce así. Entonces, pues hay que tener en cuenta que esta película se filmó en un contexto totalmente diferente al que nos encontramos hoy día en la sociedad. Por ende, quizás haya muchas opiniones divididas a partir de los planteamientos que nos vamos a hacer a continuación. Una primera pregunta es, ¿cuáles son los principales, qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención de la película y por qué? Bueno, inicialmente tomo la palabra y les digo de que los aspectos culturales que a mí más me llamaron la atención es esa tradición, digamos que un poco patriarcal que se evidencia en la película, precisamente en la escena donde la mamá del protagonista de Bobby le organiza unas citas con unas mujeres. Bueno, en la película se ve con una mujer que es de hecho compañera de ella, ni siquiera compañera o de edad de su hijo, solo para que prácticamente lo que nos da a entender es que para ser hombre tiene que salir con muchas mujeres. Es un comentario totalmente machista, digamos que de un tono muy patriarcal. Entonces, pues esa cultura patriarcal que se evidencia en esa escena, pues se ve marcada en muchos de los episodios o escenas de allí de esa película. Entonces, digamos que uno de los aspectos culturales que más prevalecen en esa película es como digamos que esas características de crianza tradicional que tienen esas familias, donde prevalece el machismo antes que una igualdad de género, antes que que el respeto hacia los demás, y lo que prima pues ante todo es el patriarcado. Entonces, pues con respecto al aspecto cultural que más me llamó la atención es esa parte. En cuanto a lo político, llama bastante la atención pues la parte donde se van como a una conferencia, hay vecinos de la población, hay personas encargadas de promover las leyes, hay como personas de todo tipo de entidades de esa población en un recinto donde van a decidir para ver si dejan o no el Día de la Libertad Gay, que eso es finalizando la película. Entonces muchos pues no no dan opiniones, digamos que de manera objetiva, sino basándose en las creencias religiosas que tienen, porque los argumentos que planteaban en contra de ese día a la libertad gay es comentarios tipo eso va a dañar la moral, eso va a dar un mal ejemplo a nuestros hijos, eso le va a dañar el pensamiento a nuestros hijos, eso no está bien, porque en la iglesia dice que está mal, que es un pecado. Entonces, digamos que el planteamiento político que se evidencia en esa película puede ser muy acorde a la época. Por eso de pronto casi todas las escenas de la película se basan pesa mucho la percepción religiosa. Sin embargo, considero de que el aspecto político que se evidencia allí está muy marcado
por la presión social que manejaban en ese entonces, por la iglesia y por lo que ellos consideraban pecados, que era la interpretación que ellos le daban a la Biblia, mas no lo dejaban claro de que eran unos pecados como tal. Entonces, que de hecho en una de las escenas, cuando la mamá de Bobby se acerca a la iglesia comunitaria, el reverendo que la atiende le dice pues que le está dando una interpretación muy personal a la Biblia, mas no le está diciendo que está en lo cierto, que es lo correcto o que está equivocada, solamente que es la interpretación que ella le da. Entonces, al esos pobladores interpretar a su manera y repetir frecuentemente lo que dicen los demás acerca de que eso es pecado, de que eso está mal, de que ética y moralmente están mal las situaciones pues que se deben definir por medio de la política, pues considero de que no se evidencia una objetividad, por ende los procesos políticos no eran muy definidos, sino que eran muy marcados por la religión. No sé qué piensan ustedes, pero en cuanto a los aspectos culturales y políticos que a mí más me llamaron la atención de la película fueron esos dos: la tradición patriarcal de una familia a otra y la influencia de la religión en las decisiones políticas, que no permitían ser objetivas, sino pues se marcaba mucho por la interpretación que le daban a la Biblia. Compañera Milena, ¿qué piensas tú acerca de esos aspectos? Bueno, comparto tu opinión en la parte del factor político. También me llamó mucho la atención la parte donde estaban en la conferencia solicitando un día para el orgullo gay, para que los hijos de estas personas que solicitaban esa ley tuvieran de pronto la oportunidad de expresarse y sentirse de pronto, como decirlo, cómodos con ellos mismos y mostrar lo que en realidad eran. Me llamó mucho la atención porque había muchas personas e incluso sacerdotes que decían claramente que no se podía, y era precisamente el párroco de la iglesia comunitaria, el sacerdote de la iglesia comunitaria, quien estaba solicitando la ley. O sea, eran como un choque ahí de pensamiento, se puede decir, entre una de pronto un tiempo y otro, y como decías tú anteriormente, ¿cómo se dice lo de que le daban una mala interpretación a los mandamientos divinos? En el factor cultural, yo destaco de pronto ya al final de la película, cuando están en la marcha gay, ya después que aceptaron, y a eso fue como al año siguiente, decía ahí en la película. Entonces la mamá como que tenía ese dolor, y acompañó a toda su familia, y vio en un momento de la película, no sé si estuvieron atentos, donde había un muchacho que ella lo visualizó como su hijo, y se acerca y lo abraza. Ella ahí en el momento como que ya sanó. O sea, de pronto fue el momento para pedir perdón a su hijo y por estar tan errada y tan equivocada. Pero eso tuvo que pasarle, o asimiló esa información, o aceptó la orientación de su hijo, estando en las diferentes reuniones del Consejo de Padres, ese, como por decirlo así, una reunión de padres que hacían de puras personas gays. Entonces, esa es como la parte cultural que me llamó la atención, que ya después de ahí queda, que se hace casi siempre ahora en todo el mundo, un día del orgullo gay. Ok, Milena, pues también comparto mucho de la opinión que tú das. Entonces, también me gustaría conocer la opinión de la compañera Jessica con respecto a los aspectos culturales y políticos que más le llamaron la atención a ella de la película. Adelante, compañera Jessica. Bueno, con referencia
cultural, observo que hay una escena específicamente donde la madre le comenta pues a sus amigas que pues la situación que está presentando con Bobby. Anteriormente el joven se vestía naturalmente y no pasaba nada. Al ella saber y Bueno, la compañera tiene como problemas de conexión, sin embargo vamos a escuchar entonces al compañero Héctor, mientras que a la compañera se le repone la señal del internet. Adelante, Héctor. Bueno, compañera, comparto un poco su posición frente a los factores que tenemos que comparar, los culturales y los políticos. Y yo cito, después de la muerte de Bobby, hay una escena donde están como en un juzgado, determinando si es bueno para la sociedad determinar si hay un día o no hay un día. Y dentro de ese juicio que se está adelantando, se, se ve a la mamá de Bobby expresando su sentir después de no haber entendido lo que vivió su hijo en carne propia, ¿no? Cuán diferente hubiese sido si ella desde un principio hubiese entendido a Bobby, lo hubiese comprendido y lo hubiese de pronto sobrellevado los intereses que él tenía. Un caso particular dentro de esa escena es como la rivalidad que se presenta en torno a la religión católica, porque hay un sacerdote, que lo mencionaba la compañera Milena, de la iglesia comunitaria, y había otro sacerdote pues, que no coincidían en su posición. Y el de la iglesia comunitaria entendía de que Dios es amor y por lo tanto pues acepta a todos sus hijos por igual. Y era algo que la mamá al principio no comprendía. Y de allí se deriva entonces lo que yo diría, otro factor, el factor político, es ese enfrentamiento que se da con la mamá de Bobby y con el sacerdote en torno a lo que se establece en la Biblia. Tal cita bíblica dice que si un hombre tiene encuentro con otro hombre, pues va directamente al infierno. Entonces, el sacerdote le decía que eso era dentro de un contexto antiguo, ¿no? Los tiempos en que se escribió la Biblia, y que era una interpretación particular frente también a la cita de que un niño que se porta mal con su mamá también debe recibir el mismo castigo. Entonces, son interpretaciones que se le suelen dar dependiendo de la posición personal que tiene cada uno en el momento. Ahí a raíz de esas dos escenas se ven los prejuicios y lo que llamaba Mayra un patriarcado en torno a una sociedad que se ha creado conservacionista, que pretenden todavía mantener los ideales con que fueron formados ellos. Y lo decía la abuela de Bobby en su cumpleaños. Ella decía, si me preguntan qué pienso, deberían hacer una fila con todos los homosexuales y fusilarlos. Entonces se ve allí una tendencia marcada de que una formación tradicional que se han dado en torno a los padres de familia. Entonces yo diría que esos dos fueron los factores que me llamaron la atención. Ok, Héctor, me parece muy bien la opinión que dan ustedes y pues considero que a pesar de ser opiniones muy personales, desde bajo el punto de vista de cada quien, estamos de acuerdo en la mayoría de puntos de los que hemos hablado. Es una lástima pues que a la compañera se le haya caído el internet, pero en cuanto ella se conecte nuevamente, le realizamos las preguntas para conocer su percepción frente a las preguntas dinamizadoras de este debate, de este pequeño conversatorio. Entonces, pues, siguiendo con la siguiente pregunta, es ¿cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y de diversidad sexual y cómo se refleja en el contexto colombiano? Bueno, ante esto, me place decirles que pues es algo bastante, digamos que complicado todavía,
de hablar, porque pues a nuestro alrededor hay personas pues que no comparten todavía este tipo de temas ni siquiera en público por sus creencias, por la tradición de su familia. Todavía se ven personas pues que han tendido a presentar rasgos, digamos que de odio en contra a ese tipo de personas que pues tienen afinidad con otras o tienen características pues que les llaman mucho más la atención. Entonces ese odio es lo que nos conlleva a nosotros a definirlos hoy como fobias. Encontramos muchos homofóbicos hoy día. Entonces es por eso que les digo que es algo bastante difícil, complejo de tratar en público, porque no todas las personas están de acuerdo con esto. Por eso es que se nos plantea, como bien dice la pregunta, como un desafío para nosotras las personas que estamos en el campo educativo laborando como docentes, porque desde la educación es donde se imparten los buenos valores, donde se promueven el respeto por la diversidad, el respeto por los demás, donde se promueve la solidaridad, el compañerismo, principalmente la tolerancia y el respeto por los demás. Eso yo considero que es lo principal. Por lo tanto, de que si es un desafío, claro que lo es, porque no es solo que toca trabajarlo con las generaciones que estamos formando en las aulas de clase hoy día, sino con las personas de la sociedad en general. Hablo de jóvenes, de adultos, de personas de la tercera edad, que muchos consideran esto todavía como algo nefasto, como algo como de lo peor, así como se evidencia en la película. Entonces no es nada fácil, pero sí es un desafío el que tenemos nosotros, principalmente los docentes en las aulas de clases, para promover todos estos valores que nos van a conllevar pues a tener más adelante una sociedad mucho más llena de valores como el respeto, la tolerancia, la diversidad, la aceptación por los demás. Entonces, pues, esto de la identidad de género, diversidad sexual, en el contexto colombiano, digamos, de que día a día se va fortaleciendo un poco más, porque actualmente en todos los municipios del país se está de alguna u otra forma trabajando un poco por la promoción de la diversidad de género por medio de políticas públicas. Precisamente en el municipio donde yo resido ya se aprobó la política pública de diversidad de género, por lo tanto considero de que es un avance en nuestra sociedad, porque así como aquí en este municipio esa política pública es nueva, en muchos municipios también lo es, y de pronto considero de que esto sirve como base para ser pioneros en la promoción de los derechos de la igualdad y todo lo referente con ese tema. No es fácil porque es uno de los temas más controversiales en la sociedad a lo largo de más de 50 años, entonces pues considero que sí es un reto, pero siempre y cuando hayamos personas dispuestas a trabajar por el respeto y por el respeto a los demás como personas, sin importar sus intereses, necesidades, sus gustos, pues considero que de parte de nosotros está aportar al cambio de la sociedad en ese aspecto. Entonces, aprovechando que se conectó la compañera, quisiera que me recordara, pues, retomar un poquito de lo que nos venía conversando, de los aspectos culturales que ella consideraban que le llamaban más la atención de la película, y pues responde enseguida a la segunda pregunta para continuar con el hilo conductor del conversatorio. Bueno, entonces teniendo en cuenta lo que había abordado acerca de lo cultural, pues la madre, pues naturalmente ella pues era consciente de que su hijo se cambiaba así. Al saber ella que su hijo es homosexual, pues empieza a cambiar su mentalidad, su forma de pensar y de verlo, ¿ya? Ella tenía pues una forma de ver la vida, pero después de los sucesos es que ella empieza a caer y a ser consciente pues de lo que está sucediendo. Pues la transfobia pues es algo naturalmente que en algunas personas sucede,
y es acerca de la discriminación dirigida pues a las personas que están, tienen, coinciden con un sexo o al mismo. También considero que nosotros como padres debemos ser conscientes pues de esta situación. No solamente es decir que yo voy a aceptar, porque incluso hasta que uno esté en los zapatos de esa situación, es donde yo sé si en realidad soy capaz y tengo la certeza de que sí puedo aceptar este tipo de situaciones. Me interesó pues en cuanto a lo político que hacen pues la ley contra los, aprovechando los derechos de los homosexuales y pues considero que la madre hasta no ver a su hijo muerto pues no tomó conciencia y pensó que eso era algo pues un juego que solamente el hijo lo hacía porque sí, por una exploración. Considero que también desde o sea, los retos como docentes, o sea, son fundamentales que nosotros como docentes realicemos dentro de nuestras propuestas pedagógicas, y la inclusión, listo, la inclusión de género, realizará charlas, y también, porque, o sea, no es el hecho de decirle si aceptamos su sexo, su homosexualidad, sino ser conscientes de que los espacios hay que respetarlos, ¿ya? No es que yo voy a aceptarles a ellos, pero en muchas ocasiones el hecho o sea, de que toda la sociedad tenga que aceptarlo, muchos no respetan y ya la integridad y la dignidad de las demás personas pues no se tienen en cuenta. Y considero que es fundamental que se tome conciencia y también resaltarles que los espacios, o sea, porque anteriormente, pues los comportamientos eran muy centrados y ahora la intimidad, pues ya no es como antes. Entonces considero que nosotros como docentes transformadores de una sociedad, sí, valorarlos, ayudarles pues a ir encaminados a la centralización después de lo que ellos llevan, pero también enseñarles de que por lo menos los espacios de las escuelas, de las instituciones, dentro de la sociedad, pues ellos también tienen que ser, respetar, porque no es lo mismo, por lo menos darse, inclusive, uno dentro del hogar, uno tiene que respetar los espacios de los hijos, así como ellos también tienen que respetar pues los espacios, los contextos y los espacios públicos, puesto que esto no es algo de que ellos quieren hacer algo por el libre albedrío, sino que ellos también tomen conciencia de lo que en sí están haciendo. Ok, Jessica, muy valioso tu aporte. Pues planteas ideas que son muy acordes Bueno, creo que tenemos inconvenientes con el audio de la compañera Mayra. Vamos a abordar entonces la pregunta: ¿cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual? ¿Cómo se refleja en el contexto colombiano? Bueno, si empezamos por el contexto colombiano, bien es cierto de que se han dado avances significativos en torno a la valoración de las personas con identidad de género diferente, pero disculpa, ¿me confirman si es el audio del compañero o si es mi internet que no me deja escuchar bien? El audio del compañero Héctor. ¿me escuchan? Claro, ¿no? Bueno, retomo la pregunta que hizo Héctor. ¿Me confirman si ahora sí me escuchan?
Sí, compañera. Bueno, Héctor, tienes como inconvenientes también con tu audio, de pronto son las señales, pero retomo la pregunta que tú hiciste y pues considero que uno de los principales retos que enfrenta el docente de hoy día al hablar de la diversidad sexual en los entornos educativos es la falta de preparación y capacitación en este tema. Algunos docentes no se sienten cómodos hablando sobre sexualidad en general y menos aún sobre diversidad sexual, lo que puede llevar a actitudes negativas, a prejuicios hacia los estudiantes que no se ajustan para nada a las normas de género y orientación sexual. Además, la falta de recursos y materiales educativos apropiados para abordar estos temas, pues siempre son, digamos que, una falencia, ya que muchos libros, textos y recursos educativos no incluyen información sobre la diversidad sexual y por ende muchos profesores consideran de que esto no es necesario abordarlos en clase. Entonces, cuando lo intentan hacer, de pronto están dando o brindando información desactualizada y pues tienden a desinformar. Entonces, es un desafío, como lo mencionaba ahorita, porque los docentes también pueden enfrentar la oposición que no estén de acuerdo con la inclusión de temas del currículo escolar. Entonces, esto es algo muy difícil porque a veces los profesores nos enfrentamos a opiniones muy divididas que consideramos que se puede volver un caos total al no contar con un 100% de aprobación de los padres de familia o hay casos que ni siquiera con la aprobación de algunos directivos de las instituciones o de compañeros docentes para tratar estos temas. Entonces, algo que ha sido bastante difícil, pero que sí se puede lograr. Por lo tanto, yo considero de que el reto más grande de los docentes al hablar de diversidad sexual en los entornos educativos es la capacitación, la adaptación y la aceptación por incluir digamos que este tema tan controversial en los currículos. Compañera Milena, ¿cuál consideras tú que son los retos a los que se enfrentan los docentes al hablar de diversidad sexual en los entornos educativos? Bueno, como bien nos hacen la pregunta y nos dicen que cuál fue el principal desafío presentado en la película, así como hablaban ustedes, compañeros, en aquella época donde se filma la película, donde nos están mostrando, los docentes, primero que todo, no hablaban de sexualidad. Eso era un tema casi que solamente le competía a los papás y solamente lo abordaban con lo primordial y si se podía hablar, si no, entonces no se decía nada y no se investigaba más allá a fondo. Cuando Bobby empieza a sentir que él no lo atraen o que no le gustan de pronto los besos de las mujeres, sino que se imagina haciendo esas cosas, besándose o abrazándose o haciendo las demostraciones de cariño, pero con otros hombres, cuando él se lo está comentando al hermano que lo encuentra con las pastillas en el piso, que de ahí es donde parte que todo el mundo en su familia se entera que Bobby es homosexual. Y de ahí entonces fue cuando empezaron a notar que Bobby tenía una forma de vestir diferente, por decirlo así de alguna manera. Mientras no sabían nada, para ellos Bobby se vestía normal. Después fue cuando empezaron a notar que Bobby vestía como más ajustado, como más esto, como más lo otro. Y entonces, con eso de la aceptación o de la orientación sexual, se les hizo un poco complicado. También Bobby, al no tener de pronto una capacitación o una persona que lo orientara de una mejor manera, no supo cómo afrontar la situación con sus papás porque en su casa todo giraba en torno a que él era homosexual. Si hablamos de la identidad de género, cuando Bobby va al bar gay, que es donde se siente más tranquilo, que empieza a socializar, que hasta por primera vez se besa con otro hombre y se siente cómodo. Y cuando llega su prima a la casa nuevamente a visitarlo, es como cuando él se desahoga y ella lo invita a que se vaya con ella para donde ella vive o reside. Entonces allá ese niño
empieza a tener más libertad, ya no se siente juzgado, entonces de pronto fue un momento, un lapso de tiempo donde él vivió su orientación sexual, tuvo una pareja, ¿qué otra cosa puedo decir? Se vestía como quería, hacía lo que él quería, pero todavía seguía con las cuestiones de su mamá, que su mamá de pronto lo atormentaba la idea de que él no era normal, él quería que su mamá lo aceptara, que de pronto ella viera que en su imperfección él aún la seguía amando y amando a su familia, porque él decía que era imperfecto solamente por el hecho de ser homosexual. El reto o el desafío que tenemos nosotros como docentes es muy grande porque, como decías tú, Mayra, ahorita, ese tema todavía es un tabú en las instituciones educativas y todo el mundo lo quiere medio tocar y medio pasar por encima, cosa que no debería ser así porque la educación sexual debe trabajarse desde los primeros grados hasta los grados superiores, siempre enseñándole el respeto hacia los demás, el respeto hacia uno mismo, la aceptación de los gustos que uno tiene y de los gustos que tienen de pronto las otras personas. No vamos muy lejos citando el ejemplo de cuando trabajamos la familia en ciencias sociales, por decirlo de una manera, que solo hablamos de la familia tradicional, que está conformada por mamá, papá y los hijos. Ya no, o sea, ya desde ahí estamos trabajando sexualidad cuando informamos o cuando le enseñamos a los niños que hay familias monoparentales, que hay familias que están conformadas solamente por dos mamás o que están conformadas por dos papás o solamente por un papito o una mamita. Desde ahí estamos trabajando ya la sexualidad y estamos inculcando cosas nuevas a los niños. Son cosas que debemos proponernos nosotros en nuestro currículo, en nuestra institución, en todos los temas que estamos trabajando y sin de pronto estigmatizar o orientar mal a los niños, porque son niños y ellos deben, a medida que van creciendo, deben elegir qué quieren ser o qué desean ser, tanto con la orientación sexual, con sus gustos, con las cosas que ellos quieran hacer. Solamente debemos enseñarlos, como todo, a respetar las diferencias que hay entre las demás personas. Es mi opinión. Bueno, dentro de los Bueno, desafíos tenemos trabajar desde la transversalidad. Debemos hacer actividades que involucren la toma de conciencia de los estudiantes, en donde ellos sean conscientes de la diversidad sexual, asimismo que ellos comprendan que o sea, que todas las personas tienen las mismas capacidades, no importa la inclinación sexual que tengan, que todos tenemos los mismos derechos y que todos, por ende, debemos ser respetados y aceptados tal y como somos. bueno, ¿me escuchan? Sí, ok. Bueno, antes del impasse con la internet, yo mencionaba de que Colombia ha dado un paso importante para aceptar la diversidad. Sin embargo, todavía desde las aulas de clase se ven los desafíos que enfrentan los maestros. Primero porque es un tema complejo, hablarle a los estudiantes de aceptar a los otros, incluso cuando nuestra religión católica, nos habla de una familia conformada por mamá y papá. Entonces es un principal reto educar a los niños, educar a los padres de familia en torno a este tema. Yo pienso que hablarle a un papá netamente católico, como yo tengo varios padres de familia comprometidos con la religión, entonces ponerle un tema a un niño dentro de una libreta, sé que va a ser algo que va a generar debate y va a generar entonces un inconformismo ante ellos. Y muchos se han quejado también por las películas que han salido en un canal de televisión infantil en torno que se promueve este tipo de identidad y muchos padres son los primeros en anunciar su desacuerdo por los dibujos animados que están trabajando la identidad de género y la diversidad. Entonces uno de los principales temas es
educar al niño, pero también educar al maestro, al papá, que es el maestro en definitiva en el hogar. Yo pienso que uno de los principales retos que se enfrenta el maestro en la diversidad sexual, en los entornos educativos, es no tener un espaldarazo, no recibir un apoyo coherente en torno a estos temas, porque se pueden tocar a fondo, pero se espera uno entonces el inconformismo de los padres de familia. Los padres de familia pensarán como nosotros. Los padres de familia están de acuerdo de que a un varón se le hable de que varón y varón pueden estar y disfrutar de una relación, o a una madre se le puede hablar de que su hija puede tener una relación amorosa con otra niña. Entonces, son temas que a uno como docente en definitiva le preocupan, al no tener un apoyo válido, al no tener un apoyo que en verdad nos lleve a sobrellevar una situación en caso dado se presente. Entonces, yo creo que es uno de los principales retos que se enfrenta a un maestro, es eso, contar con un apoyo en definitiva, pues para poder tocar a fondo estos temas que son de vital importancia en una sociedad que ha avanzado bastante y va a seguir avanzando. Bueno, de manera general me parece que han dicho, han hecho comentarios pues que son muy acertados. Como lo decía el compañero Héctor, hay temas que preocupan, decía la compañera Milena, hay aspectos que promover en el aula de clase. La compañera Jessica mencionaba ahora en último de que también hay que promover algunos ejercicios dentro de el aula de clase. Es un reto, yo creo que todos estamos de acuerdo con que estos temas son un reto por lo controversial que son dentro de nuestra sociedad. A manera de cierre, pues no está de más decir de que el análisis de esta película nos ha permitido a nosotros como docentes licenciación, pues en reflexionar en torno a un tema que es de mucho interés para nosotros los docentes y que pues esto nos ha permitido sacar conclusiones a favor y en contra. Nos ha permitido conocer quizás opiniones nuestras que no conocíamos y que al analizar cada detalle de esa película nos dimos cuenta que es algo bastante complejo, pero que también está en juego el sentir de las personas que de pronto están pasando por lo que pasó el protagonista de la película. Entonces, esa película nos hace un llamado a ser más empáticos, a respetar, a tener simpatía por los demás, a tener, a ser solidarios, pero yo creo que la base de todo siempre va a ser el respeto y la tolerancia. Entonces, pues, me pareció un muy buen ejercicio por parte de el tutor, pues de la tutora, quien nos sugirió esta película en la guía, ya que considero de que hemos aprendido significativamente y pues que nos quedan grandes aprendizajes y una muy buena reflexión a partir de este ejercicio. No siendo más, compañeros, les agradezco por sus comentarios y pues si están de acuerdo, finalizamos este pequeño conversatorio, o si tienen algo más que decir, los escucho. Bueno, entonces pues voy a interrumpir la grabación y pues muchas gracias a todos.